Estoy bien, estoy bien. Hostia, Los medios Noticia de última hora en los tribunales. Carlos Mazón, la audiencia de Valencia. La magistrada del caso de la Dana le pide a Mazón que declare voluntariamente. Otra vez, después de que hoy acabe de terminar la declaración de los familiares y afectados de quien perdió a sus familias en la Dana María Escolar, Ciudad de la Justicia, en Valencia. Última hora. Eso es, la magistrada de la Dana, Nuria Ruiz Taboada, vuelve a invitar a Mazón a que declare como en este procedimiento. Además, esta magistrada cita a 13 nuevos testigos, entre ellos al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a Miguel Pino. Reitero esto, lo cita a declarar como testigo, no como imputado, como había pedido la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüello. Por cierto, sí que está investigado. Para la magistrada no ve o no hay indicios de delito como para citar a Pino como investigado. 13 nuevos testigos en una semana en la que por aquí han pasado familiares y allegados de 17 víctimas mortales. Lo que estamos viendo llega tras un nuevo auto de la jueza de Catarrocha, que lo que está diciendo es literalmente que Mazón tiene que prestarse, que tiene que declarar. Es un auto demoledor contra Mazón, que dice cosas como esta, que no se puede alegar desconocimiento por parte de los responsables de la Generalitat Valenciana, que no hay forma humana de alegar que no sabían lo que estaba pasando. Dice además algo más, dice esto otro, dice que en el caso de que hubiera esa ignorancia, dicha ignorancia sería negligencia, que los responsables de esta atención a la tragedia no pueden no saber, y si no saben, eso es negligencia. Y dice una tercera cosa, da una bofetada tremenda, dice, hay una conexión entre los fallecimientos y la inactividad de quien ocupaba la posición. La jueza le ofrece a Carlos Mazón declarar de nuevo, prestar declaración. Mazón está ahora mismo perdido en acción y con una cuenta atrás, porque el Partido Popular celebra el martes que viene su reunión en Valencia con todo su colectivo europeo. Paloma Esteban, ABC. ¿Qué tal? ¿Y el PP qué va a hacer con Mazón? ¿Hacia dónde vamos? Claro, pues esta era la gran incógnita, Javier, porque este es un acto muy importante para Feijóo. Piensa que vienen todos los líderes europeos, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, primeros ministros, y cuando se decidió que el lugar iba a ser Valencia el verano pasado, nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir meses después. Entonces, la gran decisión era qué hacer con Mazón, qué papel darle, y al final lo que han decidido es que va a hacer una breve intervención a modo de bienvenida como anfitrión, pero la va a hacer él y la misma va a hacer la alcaldesa de Valencia para diluir el protagonismo del presidente autonómico. O sea, Mazón da un discurso y se marcha. Bueno, no es exactamente un discurso, va a ser una intervención muy breve, pero va a estar. Ha habido muchas dudas sobre cómo gestionar este asunto, hasta qué punto tenía que estar, no estar, y yo pienso que Génova lo que ha pensado al final es que pensemos que todos los medios de comunicación, especialmente los españoles, vamos a estar muy pendientes de Mazón. No hay otro tema, y ya lo sabemos todos, Mazón se ha convertido en un elemento muy tóxico dentro del PP. Cualquier cosa que tenga que ver con Mazón, y en este caso en la ciudad de Valencia, iba a ser inevitable, se iba a cruzar de por medio, así que en vez de ocultarlo, de silenciarlo y de darle un protagonismo excesivo, lo que se ha decidido al final es, según empieza el Congreso, Mazón y la alcaldesa de Valencia darán la bienvenida a los europeos y después ya que siga el cónclave, y yo creo que un poco rezando en ese sentido el PP para que vuelva el foco al asunto que ellos quieren, que es la gran cumbre del PP europeo.
Te entiendo, pero Paloma, entonces esto no es el discurso. Lo que me estás diciendo es, hola, bienvenidos, no muchas más palabras, adiós, hasta luego. Exacto, no creo que sea mucho más. Déjame que vuelvo contigo, pero quiero lectura aquí en la mesa. ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, a ver, una vez que está el Congreso convocado es difícil de gestionar, obviamente. Ahora, claro, Paloma está siendo excesivamente generosa. Dice, no lo están silenciando. Hombre, decir, buenos días, estamos en Valencia, yo creo que es casi silenciarlo, ¿no? Bueno. Entonces, es difícil de gestionar, pero bueno, aquí, aparte del Congreso, que por cierto, la semana que viene se cumplen 6 meses, el día 29, 6 meses de la tragedia. Aquí lo grave son los autos, y que hay un auto por semana que a cualquier ciudadano, yo creo que normal, le haría dimitir e irse a Australia, pero Mazón sigue agarrado al cargo, ¿no? Santaola Yafet, ¿Sobrevive Mazón a esto? Bueno, del Ventorro a Miami sin pasar por el juzgado. Esta es su particular forma de colaborar con la justicia. Si el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, el desconocimiento supuesto de tu función laboral, de tus funciones, te exime del no cumplimiento con la justicia y con la ciudadanía valenciana. El problema con Carlos Mazón es que hay un lavado total de su imagen y no se dan cuenta que es un cadáver político. Hay un lavado en algunos medios afines, hay un lavado en las instituciones, hay un lavado por parte del Partido Popular que todavía no se entiende por qué la apoya, pero es que es muy difícil lavar la imagen, una imagen manchada de barro y de sangre. Este es el problema de Carlos Mazón. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer el señor Mazón para que dé explicaciones y para que dimita? Porque no nos ha contado ninguna verdad desde el primer momento y no puede ser que el Partido Popular apoye a este negligente. Sobre todo para que sepamos dónde estuvo aquella tarde. Yo creo que Carlos Mazón es un lastre, el PP sabe que es un lastre y han hecho todo lo posible por evitar una foto que va a ser inevitable, porque al final los periodistas van a buscar, yo no voy a ir, pero los periodistas van a buscar la foto de Feijóo con Mazón. Y esa foto se va a producir. Paloma, entonces, ¿se va a producir esa foto? ¿Se va a producir esa foto? Va a ser muy difícil evitarla. Paloma, ¿hay previsto esto? Sí, va a ser imposible que no haya una foto. Decía Rico que estaba siendo generosa. A ver, situémonos. El Congreso del PP Europeo es un congreso con los principales líderes europeos. Mazón va a estar y Catalá van a estar porque es en Valencia. Y el PP ha tenido la mala suerte, lo sabemos que lo han intentado cambiar. Intentaron cambiarlo a Madrid y no ha sido posible. Y lo han intentado hasta el último momento. Entonces, ¿qué pasa? Que al no poderse, esto ya es elegir entre el mal menor. Mazón no va a dar un gran discurso, porque además no tiene esa entidad. El gran discurso lo va a dar el líder del PP Europeo, la presidenta de la Comisión Europea. Ahora bien, podían haberlo silenciado por completo o evitar que estuviera allí. ¿Y qué habríamos hecho los medios de comunicación? Yo, desde luego, destacar todos los días que no ha habido manera y que al final han decidido ocultarlo. Por lo tanto, de alguna manera habrá foto y no va a ser cómodo, Javier. Tú me preguntas, para Feijóo esto no es cómodo, esto es muy complicado de gestionar, claro. Y además ya veremos el desenlace judicial y todo lo que viene. Entonces, lo que han decidido al final es que sean unas palabras de bienvenidos a Valencia, tanto él como la alcaldesa, para diluir un poco ese protagonismo de Mazón, y eso es lo que vamos a tener. Ahora, de la foto no se van a poder escapar, ya te digo yo que no. Y luego Miami, porque día siguiente, lo de Miami es un viaje sorprendente, vamos a dejarlo en esto. El presidente Mazón, el hombre que no está en estos momentos en esta cosa de la Dana, sí tiene tiempo para la gestión de los aranceles con Trump, se va a Miami para hablar de aranceles y Paloma, y después Mazón cae, Mazón está muerto. Es muy complicado. A ver, yo creo que el viaje a Estados Unidos sí que tiene sentido, lo tengo que decir, porque la situación de muchas empresas valencianas, igual que otras españolas, están muy temerosas y la coyuntura ahora mismo mundial con el asunto de los aranceles tiene muy preocupados y ocupados a todo el mundo, desde el gobierno central a los presidentes autonómicos. Entonces creo que eso también le va en el cargo. Ahora tú me dices, ¿cuál es el futuro de Mazón? El futuro de Mazón, efectivamente, el sector de la cerámica, clave en Castellón, hay otras muchas cosas. Pero bueno, dicho esto, yo creo que la situación de Mazón es muy enrevesada. Hay mucha gente que piensa
que la solución habría sido que Mazón se fuera al poco de la tragedia. Lo que no es normal, y es lo que está engordando esta pelota que ya no se puede asumir de ninguna manera políticamente, es que 6 meses después, que se cumplen efectivamente el martes que viene, no sepamos con nitidez el minuto a minuto del presidente autonómico el día de la tragedia. Que haya un gap de varias horas en las que no sabemos absolutamente nada de él. ¿Qué pasa? Que ahora han pasado 6 meses, que el PP no tiene mayoría absoluta en la Generalitat, que cualquier nombre requiere el apoyo, la vía libre, que tiene que dar Vox, que no está por la labor. Por lo tanto, ahora mismo todo el mundo en el partido cree, vamos a ver, nadie duda de que Mazón no va a ser el candidato en el próximo ciclo electoral, pero yo tengo la impresión de que Feijóo va a apurar los plazos. No vamos a ver una caída de Mazón, a no ser, y esta es la gran salvedad, de que la evolución de la instrucción judicial lo evite. Porque, Javier, sí te puedo decir que la gran preocupación del PP es que todo el asunto de la instrucción judicial se escapa de sus manos. Puede aparecer una novedad, los autos de Catarroja son durísimos semana tras semana, y que de repente, y esto ya lo hemos vivido en otros casos, haya una novedad judicial que lo desbarate todo. Y eso está fuera de control. Eso también os lo tengo que decir. Totalmente. Gracias, Paloma, cuídate, un abrazo. Un abrazo. La cuestión es esta, la cuestión es efectivamente el auto. Es clave, y destacabais antes la frase del auto de hoy en el que habla que no se puede desvincular la inactividad de la Generalitat de los fallecimientos. Eso es absolutamente clave, porque tú, para demostrar penalmente un homicidio imprudente, necesitas establecer esa relación causa-efecto. Lo segundo, los fallecimientos, tienen que ser causa de lo primero, la inactividad. Yo creo que esa frase es absolutamente clave y da una pista muy contundente de que está en este momento en la instrucción de la jueza, ¿no? ¿Sabéis lo que ocurre? Que el problema es que, yo creo que la jueza tiene claro que debería de imputar a Mazón, pero si lo hace tiene que elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y por ahora no quiere dar ese paso. Pero yo no descarto que en algún momento lo acabe dando. Bueno, a ver, lo lógico es que al final del proceso lo dé. Claro. Y en ese momento, si el Tribunal Superior de Justicia asume la causa e imputa a Mazón, yo creo que a partir de ahí es insostenible. Bueno, ya es insostenible ahora, pero es insostenible desde hace mucho, por desgracia. Y ahí sigue dando, con perdón por la expresión, dando el coñazo el personaje, ¿no? Pero la que está llevando a cabo completísima, porque ha citado miembros del CECOPI, a la delegada del gobierno. Sí. El único que no ha pasado por allí es el señor Mazón. Claro que no va a pasar, porque no va a ceder a ayudar, a colaborar con la justicia, a pesar de que lo dijo. Pero el problema de esto es hasta dónde vamos a llegar. Ya hemos visto ineficacia, ya hemos visto negligencia, ya hemos visto a un Mazón con un argumento político y a un Mazón con un argumento judicial, porque son distintos Mazones. Uno se hace responsable y otro no tanto. Depende quién te llame. Lo que hemos conocido, que para algunos que hacían propaganda durante todos estos meses a base del dolor de las víctimas, es que las competencias eran autonómicas. Y esto hay que reflejarlo, porque nos quisieron colar un bulo de que era culpa de otros, cuando era Mazón el que no tenía el teléfono, cuando era Salomé Pradas, la consejera, que a pesar de coger el cargo de emergencias no tenía ni idea de su funcionamiento. A esto voy, a ver si la incapacidad o la ineficacia ha matado a 228 personas. Toma como ejemplo en ese auto el caso que hemos podido escuchar, el tristemente conocido de Dolores, como de esas llamadas desde las 5 de la tarde que iba advirtiendo cómo iba creciendo el agua y cómo iban sus familiares desapareciendo. Bien, ese auto dice que los servicios autonómicos de emergencias del 112 ya tenían conocimiento desde primera hora de la tarde de que al menos había 3 desaparecidos que finalmente, como ya todos sabemos, acabaron falleciendo. Y además es necesario que se haga constantemente una revisión de la historia, y voy a explicar por qué. Yuval Noah Harari nos explica que la única forma que tenemos de entender el mundo es generando historias, generando relatos, y los relatos tienen que estar actualizados, y más cuando son tan cercanos a nosotros. Es la única forma en la que podemos entender no solo qué pasó, sino cuál fue el papel de la gente, de los actores en este tipo de situaciones. Una historia que, por supuesto, no está cerrada, una historia que está demasiado abierta y que hay que darle cierre. Toda historia, más esta, necesita ser cerrada. ¿Y por qué? Tenemos que establecer la historia, tenemos que cerrarla, porque nos recordaría Jorge Santayana que aquellos pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Por lo tanto, hay que establecer el relato, hay que establecer la narrativa, hay que concluir la narrativa
Y una vez que esto esté, recordarlo, año con año, recordar que esto pasó para que no vuelva a suceder.